Bueno, vamos a cambiar el tema, nos volvemos a meter en la información. Quiero agradecer la gentileza por atendernos a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel Delfino, Karina Fisor, estamos aquí en los estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien. Sonia, bueno, el contexto docente está bastante complicado. Hablábamos hace un rato con Rodrigo Alonso y los dos frentes que tiene la provincia de Santa Fe. Una cuestión importante tiene que ver con el salario docente santafesino, que el incremento sí es un 7%, ganaron o de bolsillo en este momento les está quedando 21.000 pesos, pero claro, hay que restarle el FONIT y hay que restar el Plan 25, eso quiere decir que los docentes este mes en la provincia de Santa Fe cobran menos, les llega menos que el mes pasado. Eso por un lado, y por lo cual veníamos hablando con Rodrigo de que aquí en la provincia tenemos dos frentes. Una cuestión es la negociación salarial y la otra es la cuestión que tiene que ver con lo nacional. Y ya que estamos en este contexto nacional, es un año muy complejo, ¿verdad? Sí, es como Rodrigo lo planteó, nosotros tenemos una situación en la provincia, pero la situación nacional repercute en las provincias. Lo que está pasando es que desde que asumió el gobierno no se han enviado los fondos de FONID, de conectividad, de construcción de obras y escuelas, de refuerzo nutricional para comedor y copa de leche, de la hora 25, la extensión horaria, como se llama en cada una de las provincias del país. Se ha suspendido el programa Educar, que era formación docente gratuita para los docentes de todos los niveles y modalidades. Se suspendió todas las partidas que el INET mandaba para las escuelas técnicas y que eran fondos para comprar maquinaria, infraestructura, dotar de equipamiento a nuestras escuelas técnicas de todo el país. Se ha suspendido todo lo que tenía que ver con construcción de jardines de infantes, que nosotros en nuestra provincia teníamos obras empezadas, pero también en todo el país, jardines que son absolutamente necesarios porque el nivel inicial es prioritario si nosotros queremos garantizar la mejora de la calidad educativa. Es decir, una cantidad de fondos nacionales que estaban establecidos por ley, que están, porque esas leyes están vigentes, establecidos por ley, que el gobierno nacional de forma unilateral no envió a las provincias. Esto para que usted tenga una idea de cuál fue el recorrido. Nosotros cuando asume el gobierno de Milei pedimos por nota audiencia a las nuevas autoridades, reiteramos 2 veces la nota, nos reunimos en enero. En enero cuando nos reunimos nosotros planteamos la agenda de temas que CETERA viene planteando y por supuesto dentro de esa agenda la continuidad y aumento del FONID, incentivo docente, el mantenimiento y aumento del piso nacional y del fondo compensador, la construcción de escuelas, la continuidad del programa de la quinta hora, la discusión de temas pedagógicos que tenían que ver con infraestructura escolar y con, veíamos ya en ese momento, porque en diciembre ya se veía un pedido de las directoras de Santa Fe y del país con respecto a que no alcanzaban los fondos que se enviaban a los comedores y copa de leche, así que también planteamos que se aumente la partida nacional para comedor y copa de leche. En ese momento, que fue enero, nos dijeron que los programas iban a continuar, que la paritaria nacional docente iba a continuar, que los programas de construcción de escuelas eran prioridad. En febrero, luego del debate de la ley ómnibus, en la misma semana que a las provincias del interior nos quitan el fondo para el transporte, nos informan que no se va a pagar el FONID a ninguna provincia, que no se va a pagar el fondo compensador y que no se van a enviar los fondos para la quinta hora, construcción de escuelas y programas digamos que tienen que ver con los fondos nacionales, tanto los que están en las dos leyes, que es la Ley Nacional de Incentivo Docente, que es del año, se votó en el 98 y se empezó a aplicar en el 99, como la de
el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, que se votó en el 2015 y se empezó a pagar en el 2005, perdón, y se empezó a pagar en el 2006. Y tampoco los programas surgidos de cada uno de estos temas que están en el marco de la Ley Nacional de Educación y la Ley de Educación Técnica Nacional. Sonia, eso imagínese que, para terminar, ¿no?, el panorama, eso significa un impacto muy, pero muy fuerte en los presupuestos provinciales, pero directamente en el salario nuestro, porque los gobiernos provinciales no hacen lo que quieren con esos fondos. Estos fondos, como están por ley, están asignados y el gobierno tiene que ejecutarlos. O sea que al no mandarlos Nación, aún teniéndolos en el presupuesto, porque esos fondos están en el presupuesto con cada una de esas partidas, en realidad Nación hace una retención ilegal, y por eso hay juicios que empezaron las provincias, pero también CETERA, porque esa retención es ilegal y nosotros entendemos que lo tienen que devolver porque corresponde por ley. En la reunión de esta semana que se convocó en la Secretaría de Trabajo, ¿qué sucedió y qué sensaciones tienen ustedes de lo que pasó? Primero, tengo que decir que fue una reunión donde nosotros, los gremios docentes, planteamos todo esto que yo le estoy planteando a usted, incluso con las normativas pertinentes, citando las leyes, planteándole el tema legal, no solo el tema de la necesidad de estos fondos. Estaban también invitados los ministros de Educación, y tengo que decir que, a excepción de un ministro de una provincia, todos los demás ministros, incluido el ministro de Santa Fe, se expresaron a favor de la continuidad de estos fondos y plantearon lo importante que eran estos fondos de cara a las discusiones salariales. Para que usted tenga una idea, hoy casi no tenemos provincias cerradas la paritaria provincial. Y claro, porque una cosa va atada con la otra en un montón de casos, digamos. En todos los casos, en todos los casos. Entonces tenemos dos provincias que más o menos cerraron, pero por un mes, lo cual es verdaderamente difícil, porque imagínese tener negociaciones salariales todos los meses. Y después tenemos todas las demás que al día de hoy, que nosotros dos estamos hablando, y mañana y el lunes, van a tener paritaria, porque o se rechazó la oferta por insuficiente, o porque directamente no fueron convocados, porque al no contar con estos fondos no tienen cómo organizar una propuesta salarial, porque no saben si les van a contestar o no. Al día hay 7 provincias que judicializaron este tema, y nosotros también comenzamos el camino a la judicialización, que es primero agotar la vía administrativa, que es lo que corresponde, y luego ir a la justicia. Pero las provincias también lo han hecho. Nosotros entendemos, con nuestro equipo de legales de CETERA, que les asiste la razón, porque las leyes dicen que los fondos son de las provincias, que no pueden ser de alguna manera cambiado el destino de estos fondos, porque además son fondos intangibles, y el gobierno y el ministerio que no lo pague de Nación está incumpliendo en los deberes de funcionario público, porque es una retención indebida. Y en el caso nuestro, como trabajadores, se están produciendo una rebaja salarial literal que va a significar una rebaja de nuestros saberes. Y además, como la ley de contrato de trabajo establece el tema de que nadie puede cobrar menos que el mes anterior, nosotros estamos convencidos que el gobierno, más temprano que tarde, lo va a tener que pagar, porque en la negociación paritaria dice el principio de ultraactividad, de buena fe, de que los salarios nunca pueden ser menores al salario percibido, porque le gusta o no le gusta al gobierno nacional, el FONID, el Fondo Compensador, son parte del salario. Claro, aparte es un derecho adquirido. Claro, son una remuneración habitual y permanente, es decir, ya forman parte del salario,
Imagínese que desde el año 98 a la fecha, y mire que del 98 a la fecha pasaron gobiernos de muy distintos signos políticos, ningún gobierno incumplió con el envío de estos fondos a las provincias. Después nosotros podíamos decir que en la paritaria el aumento era poco o era mucho. Hubo veces que no se cerraron acuerdos paritarios y se cerraron por decreto porque nosotros no estuvimos de acuerdo con el porcentaje de aumento. Pero nunca había pasado del 98 a la fecha que no se mandaran estos fondos a la provincia. Con lo cual, imagínense que hay antecedentes, más de 20 años, donde ningún gobierno de distintos signos políticos incumplió, con un agravante legal. Estos fondos que yo le menciono, todos los que le menciono, están en el presupuesto educativo. Y le agrego un dato más. La Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano devengaron estos fondos. Es decir, el ministerio respectivo lo devengó y lo envió a Hacienda para ser pagado. Y eso no se pagó. No, es así. Yo pensaba como para que, Santa Fe, Córdoba, no sé, Mendoza, por ahí son provincias fuertes y que pueden atañar algún tipo de situaciones. Vos hacías recién mención el tema de la partida nacional del comedor y de la copa de leche, algo tan fundamental, y en la disparidad que tiene la República Argentina, hay provincias que realmente es altamente necesario. Acá, ayer hablamos con gente de desarrollo de la provincia, incrementaron un 80%, pero igual no alcanza, porque no hay fondos que no están llegando. Yo preguntarte puntualmente en esa disparidad, y quiero hablar de los sueldos de los docentes y de esta negociación donde muchas provincias no han cerrado, casi ninguna, porque no es la misma la situación de Santa Fe que la situación de Jujuy, por decir una provincia o Formosa, más postergada, donde este condimento del FONIR y demás tiene un peso importantísimo dentro del sueldo. Claro, porque el FONIR representa entre un 10 y un 20%. A las provincias que tenemos salarios más altos nos repercute entre un 10 y un 12, pero hay provincias que le repercuten más del 20%. Y si usted esas provincias, que son las que están en el fondo compensador, que es la que tiene los salarios más bajos, se le suma el FONIR y el fondo compensador, le están detrayendo del salario de un docente fondo muy importante. Ahora, también le quiero decir que a las provincias que tienen mayor recaudación, como Neuquén, como Santa Fe, como Córdoba, como provincia de Buenos Aires, también le afecta por una cuestión muy simple, por la cantidad de maestras, profesores y profesoras que tienen esas provincias, porque son provincias con muchísimos docentes, porque tienen una población muy grande y muchísimas escuelas. Imagínense que el FONIR se paga por cargo hasta 2 cargos o su equivalente en horas cátedras a 1.650.000 docentes, donde el Estado provincial es un mero pagador. No es que se queda, porque también me parece importante aclarar esto, porque ahora está muy de moda decir que la culpa de todo lo tienen los festivales, los gobernadores y todo lo demás. La verdad que en el caso de educación, esos fondos son intangibles y se envían del gobierno nacional a la provincia, y la provincia inmediatamente lo paga. En realidad el que se está perjudicando es el docente. Si Milei quiere hacer una patriada contra los gobernadores, nosotros le estamos diciendo es: mire señor, usted está perjudicando a los comedores escolares, a los jardines de infantes que no se van a construir, a las escuelas técnicas que no se van a construir y a los docentes que vamos a ganar menos. Bien. Sonia, ¿cómo estás? Karina te saluda. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Buen día. Mira, yo te voy a hacer una preguntita, porque quizás hay gente que del otro lado no sabe qué son algunos términos. Es más, yo hace poco me enteré qué es lo que era uno de ellos. Uno lo has nombrado en la conversación, que es el Plan 25, y otro que es el FONIR, específicamente que son estas dos cuestiones para gente que quizás no sabe qué es lo que son específicamente. Bueno, el FONIR quiere decir la sigla del Fondo
de incentivo docente, un fondo Ujú. nacional de incentivo docente. Sí, ¿Qué historia tiene el FONIT? Porque es muy importante entender por qué estos fondos están. sí. El FONIT se crea después de la pelea de Cetera en la Carpa Blanca, el gobierno de Menem, o sea, ajuste menemista. En el ajuste menemista, Ujú. además de transferir las cajas, además de vaciar las cajas de los que teníamos cajas provinciales, además de ajustar en los estatales, a los docentes y a todo lo demás, se transfieren las escuelas. La primera transferencia fue en la dictadura y la segunda en el gobierno de Menem. Se transfieren las escuelas nacionales a las provincias, Sí. con el compromiso de enviar fondos que nunca se enviaron, con lo cual las provincias de un día para el otro se tuvieron que hacer cargo de la educación que antes era nacional y pasó a ser provincial, de los salarios de los docentes, de la infraestructura, del teléfono, de la limpieza, de la obra, sin los fondos adecuados. Eso que no llegó en los años 90. Yo digo porque eso es en los 90 grabado y hay que recordarlo para pensar cómo puede desarrollarse la continuidad de este conflicto. ¿Qué pasó? Llegó un momento, Sí. no por paros, sino porque los gobiernos provinciales no podían aumentar los salarios. Teníamos, cuando empezó la Carpa Blanca, que empezó por 15 días y terminó quedándose 1003 días frente al Congreso de la Nación, planteando paritaria nacional docente y fondos para la educación, teníamos a 6 provincias en ese momento, no que pagaban bajo salario o no podían pagar aumentos, que no podían pagar los sueldos. Ajá. Entonces, no había paro, Sí. no había clase porque los maestros no cobraban el sueldo. Entonces, la medida de acción que nosotros entendíamos era la más correcta en ese momento, donde los maestros no iban a la escuela, no porque el sueldo era bajo, sino porque no comían. Empezamos el ayuno docente en la Carpa Blanca. Producto de eso, se empieza a discutir en el fin del menemismo, Sí. y previo al gobierno de la Rúa, que se termina concretando con el gobierno de la Rúa, un fondo nacional que se llamó Fondo Nacional de Incentivo Docente, que primero fue un impuesto a los automotores y a los autos de alta calidad, pero después pasó a ser parte del presupuesto del Tesoro, y dentro de la Ley de Financiamiento Educativo que conseguimos después en el 2006, se empezó a pagar este FONID, que son fondos nacionales para reparar lo que fue la transferencia de escuelas sin fondos a las provincias. Ajá. Me parece Después de esto sí. surge la Ley Nacional de Claro. Educación, que Ajá. claramente dice que la educación es un derecho social y que tanto el Estado Nacional como los estados provinciales son garantes del derecho social a la educación, es decir, son corresponsables. Ujú. Este verso que dice el vocero presidencial, que la paritaria es un problema de las provincias y que qué sé yo, la verdad que no leyeron las leyes que rigen nuestro país, leyes que además fueron votadas por unanimidad o por amplísima mayoría en el Congreso de la Nación y que hoy están vigentes. Entonces el gobierno está incumpliendo con la ley. Sí. Dijiste algo que me parece importante. Dijiste que los gobiernos provinciales deberían ser garantes. En este sentido, preguntarte, ¿el gobierno de la provincia de Santa Fe debería ser garante del tema del fonito o el plan 25 o no? No, de los fondos que por ley le pertenecen a la Nación. Sí. Le pertenecen a la Nación. Yo creo que el Estado santafesino, como lo están haciendo otros gobiernos provinciales, tiene que demandar a la Nación porque le asiste el derecho. 2 preguntas porque estoy ya sobre las noticias. Me pareció interesante todo lo que el antecedente que pusiste al aire, porque hay muchos papás y demás que dicen, che, ¿qué es esto? Y claro, nosotros sabemos porque lo venimos hablando hace muchos años, pero por allí quien no es docente, por ahí le cuesta un poco entenderlo. Preguntarte, la reunión del martes, digamos, expresaron todo y se fueron sin una respuesta clara. Entiendo eso. Se pasó un cuarto intermedio para el martes que viene. Nosotros nosotros tenemos un plan de lucha
resuelto por CETERA, que comenzó con nuevo inicio el 26, jornada nacional de protesta para la semana que viene frente al Congreso de la Nación, porque estamos impulsando con todos los bloques de la legislatura del Congreso de la Nación a nivel nacional la exigencia al gobierno nacional del cumplimiento de las leyes que ese Congreso votó. Así que vamos a estar allí. Ya nos hemos entrevistado con la mayoría de los bloques parlamentarios, con una muy buena recepción de distintos partidos políticos, lo tengo que decir. Nos recibió la UCR, nos recibió la Coalición Cívica, nos recibió Integración Federal, nos recibió Hacemos Coalición Federal, nos recibió el Bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, y hay presentados 9 proyectos de ley de estas distintas bancadas que están planteando la restitución de estos fondos y que el Estado cumple por la ley. Me parece muy importante. Por eso nosotros, en el marco de la Jornada Nacional de Protesta, que en muchas provincias habrá paros provinciales como en nuestra provincia, vamos a estar enmarcando a nivel nacional el reclamo frente al Congreso de que también el Congreso que votó esas leyes le exija al gobierno nacional el cumplimiento de estas leyes. Para terminar, confirmación del fin del Plan 25 de extensión horaria, la quita del FONIT en el recorte nacional, fondo compensador en ese punto, el programa Educar, partida del INEC para las escuelas técnicas, ni hablar el tema que no te atañe a vos, pero el recorte a las universidades, que es ese otro gran tema. Porque la educación pública la defendemos todos. A lo que voy es, y vos dijiste en el raconto que venías hablando, hablaste de los 103 días de las por paritaria docente que se peleaba y por los fondos para la educación. ¿Estamos en ese mismo punto muerto hoy? ¿Podremos tener nuevamente una carpa docente? ¿Una carpa blanca? No sé si una carpa docente, pero nosotros dentro del plan de lucha, nosotros planteamos la marcha al Congreso la semana que viene y marchas provinciales en el marco de este plan de lucha nacional. Nosotros la entrevista a todos los legisladores autores de estos proyectos, y nosotros planteamos una gran marcha federal educativa que comience de la periferia al centro, con guardapolvos blancos, planteando fondos para la educación, más presupuesto educativo, y que por supuesto va a terminar en Buenos Aires. Sonia, como siempre, muchísimas gracias por atenderme. No, a ustedes, gracias, hasta luego. Te dejo un abrazo, hasta luego. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, aquí en la mañana de la radio llegan las noticias.